La COP27 es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es un evento que se realiza cada año y reúne en realidad a líderes de todo el mundo para evaluar el estado actual del planeta en realidad con relación al cambio climático y sus impactos. Entonces participan alrededor, para este año por ejemplo estaba previsto que iban a participar alrededor de unas aproximadamente 30.000 personas entre líderes mundiales, delegaciones nacionales, científicos, activistas, prensa internacional y todo grupo que está asociado o se interesa en esta temática. Entonces, la cumbre de cambio climático es importante porque se realizan las negociaciones a nivel mundial sobre diferentes aspectos y principalmente se están trabajando sobre dos aspectos fundamentales, que es los acuerdos que se han llegado en denominado los acuerdos de París, que están relacionados fundamentalmente a poder reducir el incremento de las temperaturas, es decir, de llegar a no sobrepasar un umbral que se ha determinado, que son 2 grados por encima del valor medio de las temperaturas que se tenían en el periodo preindustrial. Estamos hablando entre el periodo 1850-1900, pero se coloca como un umbral más representativo de 1.5 grados. Y el otro aspecto es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que lo que busca es fundamentalmente el poder estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, esta nuestra participación fue a través de una invitación de Naciones Unidas a la representación de Bolivia y de Nepal para mostrar los avances tecnológicos que estamos haciendo en investigación, tomando en cuenta que a través de este proyecto, que se llama el proyecto de creación de capacidades y generación de evidencia científica frente a los impactos del cambio climático sobre el suelo, los recursos hídricos y en la criósfera fundamentalmente, ¿no? Entonces, este proyecto, que es un proyecto interregional que tiene una duración de 4 años, y eso se lo ha hecho a través de un proyecto de investigación que hacemos con la Universidad Mayor de San Andrés, pretende utilizar nuevas tecnologías a nivel mundial, y en este caso estamos utilizando, por ejemplo, técnicas nucleares, y por primera vez se ha instalado en la región andina un dispositivo que se llama un sensor de neutrones de rayos cósmicos. Es una tecnología muy de punta, que Bolivia ha sido el primer país en implementar esa tecnología, y próximamente vamos a implementar también en el marco de ese proyecto en Argentina, en Chile, en Perú y en Ecuador. De la misma manera se va a implementar esta tecnología en Nepal. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, por ejemplo, esta tecnología? Poder detectar en una visión de sistema de alerta temprana, determinar, por ejemplo, cuáles son los niveles de contenidos de agua dentro del suelo, pero en un sector muy amplio, que estamos hablando a un nivel en la escala de paisaje, es decir, en áreas, por ejemplo, del orden de 30 hectáreas, y nos está permitiendo monitorear en tiempo real el contenido de agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en este momento actual que estamos viendo, y que hay mucha preocupación, por ejemplo, en que está incrementando la temperatura, entonces todavía no ha llegado la época de lluvias, entonces los suelos empiezan a desecarse. Eso nosotros lo podemos ahora medir y lo estamos detectando a través de estos sistemas en una escala de tiempo real. Eso es lo que hemos ido a presentar nosotros, mostrar las nuevas tecnologías aplicando técnicas nucleares, de cómo podemos utilizar estas tecnologías en ecosistemas de alta montaña, como es el caso de los Andes en Sudamérica y Himalaya en Asia, y que estas tecnologías ahora nos permiten trabajar de forma conjunta con comunidades locales para que ellos aprendan a utilizar esta información y les sirva a ellos también, no solamente desde el punto de vista científico, sino que a las comunidades locales les permite tener un mayor conocimiento como un sistema de alerta temprana que además complementa sus conocimientos locales.
El equipo ya está en operación. De hecho, en un par de semanas más ya prácticamente tendríamos un año de observación. Es un dispositivo que lo hemos instalado con expertos del organismo de energía atómica, con la colaboración también de contrapartes que tenemos. Nos ha colaborado en esto también. Estuvo en Bolivia para la instalación el profesor Trenton Franz de la Universidad de Nebraska, con quien hemos hecho la calibración del instrumento en diciembre del año pasado. Estamos hablando del 2021. Y ya vamos a tener prácticamente un año de observación y los resultados son bastante prometedores, ¿no? Hemos estado comparando, por ejemplo, con mediciones de precipitaciones, estamos hablando de las lluvias, por ejemplo, y existe una relación muy interesante que nos muestra que no solamente es en un radio de alrededor de 300 metros que estamos midiendo, sino que tiene representatividades incluso del orden de 20 kilómetros con la estación de referencia que hemos estado trabajando. Nuestro equipo se encuentra en la cordillera de los Andes, el Nevado Huayna Potosí, y hemos comparado con estaciones que se encuentran en la ciudad del Alto, en el aeropuerto, por ejemplo, y existe una correlación muy directa. Entonces, esto nos va a servir, los siguientes pasos que nosotros vamos a incorporar, es de que este sea nuestro punto de medición en la parte más alta de la cuenca y que nos va a servir también para un sistema de alerta temprana para la ciudad de La Paz, en términos de ya sea umbrales, digamos que relacionados a inundaciones o también sequías desde el otro lado, ¿no? La disponibilidad de agua que nosotros tenemos en realidad para alimentar, para el suministro de agua potable a la ciudad de La Paz, vienen de diferentes fuentes. Sin duda, por ejemplo, una de las principales es que viene de los reservorios que tenemos instalados, que son represas que se alimentan en gran medida por la lluvia. Estamos hablando alrededor de entre un 80-90% que se alimentan o se llenan por las precipitaciones, y el restante estaríamos hablando, por ejemplo, un 10-20% máximo que vienen del deshielo de los glaciares. Es decir, no es solamente los glaciares que aportan agua a la ciudad de La Paz, sino fundamentalmente la lluvia, ¿no? Y eso es lo que tiene que preocuparnos en adelante, de que por efectos de cambio climático se vayan modificando el régimen de lluvias en su distribución espacial y también temporal, que es lo que estamos observando precisamente en este momento, que son desfases en el tiempo, es decir, que va a llegar la época de lluvias, pero está desfasado su inicio, ¿no? Y por otra parte también se hace la utilización de aguas subterráneas, de pozos que están dispuestos, por ejemplo, en la ciudad del Alto, los pozos de la planta Tilata, por ejemplo, donde se extrae agua para complementar el suministro de agua, ¿no? Pero esto hay que tener cuidado, porque en realidad las aguas subterráneas no son un recurso ilimitado. Eso depende mucho de ese equilibrio, de la recarga que pueden tener, y estas aguas subterráneas se recargan de igual manera por el escurrimiento superficial que puede venir de las lluvias, o también por el aporte de deshielo de glaciares. En realidad, este proyecto, por ejemplo, que lo estamos llevando a cabo, es un proyecto que directamente se coordina con los países, con las naciones, es decir, no solamente en Bolivia, sino en cada uno de los países que estamos trabajando. Es un trabajo conjunto con instituciones gubernamentales. O sea, es decir, por ejemplo, que en nuestro caso, la Universidad Mayor de San Andrés es el brazo técnico operativo, es el brazo científico del proyecto, pero el proyecto está coordinado directamente con instituciones gubernamentales que son quienes hacen el diseño de estrategias o la toma de decisiones. En este caso, por ejemplo, al ser un proyecto que utiliza tecnología nuclear, entonces lo que hace es coordinar con nuestro oficial de enlace nacional, que en este caso es el Viceministerio de Altas Energías, de litio, energía nuclear, que depende del Ministerio de Energía. Esa es por una parte la coordinación que hacemos desde el punto de vista operativo del proyecto, pero ya para los aspectos que se requiere, por ejemplo, de establecimiento de estrategias y toda la información de cómo se puede utilizar para ya implementar medidas de adaptación, esto lo coordinamos con instituciones, principalmente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
y también la autoridad de la Madre Tierra. Entonces hay una relación muy directa donde se transfiere esta información a los tomadores de decisión. Debemos entender que por estos efectos que estamos observando actualmente de cambio climático, que están relacionados también a otro contexto que nosotros llamamos la variabilidad interanual, lo que sucede ahora es que estamos atravesando un periodo de un desfase del inicio de la época de lluvias. Entonces es un contexto diferente, por ejemplo, al que habíamos experimentado durante la crisis del agua el año 2016, en el sentido de que eso fue como impacto el paso de un fenómeno, de un evento extremo muy fuerte que fue el fenómeno del Niño. Pero el fenómeno del Niño está caracterizado en este sector, principalmente en el altiplano, por un incremento de temperatura y también una reducción muy significativa de las cantidades de lluvia, ¿no? Entonces prácticamente hay una supresión de la lluvia y un incremento muy alto de temperatura. Lo que estamos atravesando en este momento es el fenómeno contrario, es decir, el fenómeno de la Niña. Y el fenómeno de la Niña sí está caracterizado también en este periodo, digamos, por aumentos de temperatura, pero fundamentalmente por aumentos de la cantidad de lluvia, ¿no? Entonces uno se pregunta, dice, pero bueno, entonces si estamos atravesando un fenómeno de la Niña, ¿por qué todavía no tenemos las precipitaciones, no tenemos las lluvias? Lo que pasa es que este ciclo hidráulico está desfasado y se va a presentar recién dentro de unas semanas más, es decir que estamos hablando, por ejemplo, para finales de noviembre o mediados de diciembre, donde van a empezar a caer mayores precipitaciones y tendríamos que estar atentos porque de acuerdo a lo que nosotros conocemos, estas características, es muy probable que el próximo año, entre febrero y marzo, probablemente tengamos precipitaciones muy altas que también ya nos llame a lanzar una alerta que estemos preparados posiblemente a afrontar inundaciones, por ejemplo, en tierras bajas. Entonces, ahora estamos en un proceso de transición, pero tenemos que estar atentos efectivamente a cuándo se va a iniciar se va a producir el inicio de las lluvias para poder equilibrar. Pero esto también a nosotros nos tiene que otra vez concientizar desde el punto de vista de que ya sabemos, ya hemos atravesado un periodo de racionamiento de agua. Entonces, cuando aparecen estos periodos, o sea, sí tendría que ser un procedimiento, digamos, ya adaptativo, que tendríamos que irnos nosotros acostumbrando a tener periodos donde efectivamente empecemos a tener ciertos racionamientos como medidas preventivas ante desfases muy importantes del inicio de época de lluvias. Es decir, que ahora no estaría por demás tomar medidas preventivas, pero tenemos que esperar todavía un par de semanas más para ver cómo es esta evolución y que realmente se concrete nuevamente esta condición de inicio de precipitaciones y que esté relacionado a estas características de fase de La Niña.